En el caso de Ostende, nosotros estábamos en un año no muy productivo, me acuerdo, con el Pampero. Y entonces, hablando con Mariano, tuvimos la idea de filmar un corto o algo ese año. Entonces surgió la idea de filmar en ese hotel, con el que Mariano tenía mucha relación. No, que sabes que pienso que en realidad no debe estar a mi nombre, debe estar a nombre de los organizadores del concurso. Empezamos a pensar un poco casi como taller, digamos, como hablar de qué podía ser este corto, que al final, bueno, fue un largo, hasta que nos comunicamos con la dueña del viejo Hotel Ostende y ella me dijo, bueno, venite y estate unos días. Estaba cerrado el hotel en ese momento. Entonces me fui para Ostende. Estando algunos días en el hotel, escribí, digamos, el 70% de la película, que después obviamente fuimos modificando a medida que fuimos filmando, esas cosas que siempre hacemos. Hay algo de la configuración del espacio del hotel que fue expandiendo la ficción hacia diferentes lugares. O sea, el hecho de estar ahí sola 3 días y meterme en cada recoveco del hotel y demás, creo que sirvió para disparar ciertas ideas, ciertos esquemas o ciertas lógicas del espacio, ciertos recorridos. Como que había una idea de poder abarcarlo en su totalidad. Como si todo lo que pasa en la película fuera una excusa para filmar un espacio, y ese espacio es el viejo Hotel Ostende. De hecho, la película se llama Ostende, o sea, el espacio es protagonista de la película en un punto. Creo que el diálogo con el espacio hizo que también la película creciera muchísimo. Bueno, ahí vengo. Dale, gracias. Y también está el mar, que es el afuera de ese hotel. Había ahí un ejercicio de cierto trabajo con instancias documentales, ¿no? Como con ciertas cosas que aparecen ahí que uno no domina en absoluto y que uno, al revés de lo que se hace por ahí en una producción como más industrial y demás, es como, bueno, entregarse a ese descontrol, a ese desgobierno, digamos, y ver cómo uno puede construir ahí una escena. No, no me metí. ¿Por? Me da miedo. Vamos. No quiero ir. Vamos, yo No, te llevo. Me da fiaca después vamos Te después. llevo yo. Vamos, dale, vamos. En el caso de La mujer de los perros, a mí lo que más me gustó en su momento, cuando me sumé al proyecto, era justamente esa conquista del espacio. Un espacio como muy complejo, que es un poco el campo y es un poco la ciudad y es el conurbano. Se filmó en un 70% en La Reja, que está ahí al ladito de Moreno, y en un 30% en Moreno. O sea, filmamos un hospital en Moreno, filmamos en las calles de Moreno y demás. Y después se filmó en La Reja, que es justamente eso, es el encuentro entre un dique, el campo, una serie de quintas y hacia el otro lado la ciudad, digamos. Uno se para en un lugar y para todos lados puede ver como distintas propuestas. Está como muy en el límite de todo. La película tenía una estructura y tenía como una serie de ideas, pero toda esa estructura y todas esas ideas se fueron completando con la complicidad del lugar. Cada vez que íbamos a filmar una escena X, nos encontramos con que el espacio había tenido una mutación o que donde había una casa, esa casa ya no estaba, se había prendido fuego. Es un lugar donde todo cambia constantemente.
había algo de eso que completaba las escenas, digamos, como si nosotras fuéramos las directoras hasta cierto punto, y en un punto había algo del espacio que imponía como su propia lógica. Pero sin la película ser una película realista, sino más bien trabajarlo como una fábula, si se quiere, trabajando también el personaje principal como casi un animalito. Y dejar entrar, digamos, eso es lo que creo que hace que la película respire diferente. Filmamos durante mucho tiempo con los perros y en un momento les tomamos un poco el tiempo, más allá de que siempre están cambiando y siempre están reaccionando de maneras inesperadas, y uno tiene más o menos que ver cómo encuadra y cómo contiene, digamos, cómo abraza algunas cuestiones que pasan y las convierte en algo, ¿no? Hay algo de las estaciones que se comporta un poco de la misma manera que ese paisaje que estábamos filmando. Esa mutación que se produce, digo, la floración, todas esas modificaciones en el paisaje tenían que ser también registradas. Entonces, en un punto, si nosotros nos perdíamos algo de esa mutación un año, medio que teníamos como que esperar un turno, ¿viste? Hasta el otro año. Y creo que eso hizo que la película se extendiera mucho en el tiempo. Y me acuerdo que hubo como muchísima sequía en el verano y parecía otoño, o sea, todo se veía como muy dorado. Entonces, por ejemplo, a partir de esa sequía apareció una idea de que ella tuviera que irse a buscar agua, se aprovechó eso que imponía el paisaje y de repente llovió, y entonces aprovechamos esa situación de lluvia para que cuando ella volviera de buscar agua se le largara a llover, casi como el colmo de, ¿no? Se fue a buscar agua hasta no sé dónde, bueno. La secuencia final creo que es como la traslación de eso que habíamos estado haciendo con los perros, pero con los humanos. Un poco creo que teníamos ya una idea de cómo encarar desde el punto de vista de la forma, incluir a nuestro personaje y cómo nuestro personaje podía interactuar con ese entorno que, a diferencia de los perros, es consciente de que hay una cámara, entonces también es más complejo. Pese a eso, es tal el despliegue de esa especie de feria, de esa especie de circo que se arma, de tanta diversión, de como el pueblo divirtiéndose como se le da la gana, que no nos registraban. Eso fue como mágico en un punto. Es una película 100% abierta y permeable como a las cosas que iban pasando en rodaje. La ficción se podía expandir hasta que tuvimos que decidir terminar de filmar en un punto porque podíamos haber seguido toda la vida. A mí lo que me pasó con Ostende puntualmente es que íbamos a hacer un corto, terminamos haciendo un largo y lo mandamos a Bafisi porque es el lugar donde nosotros queremos mostrar las películas, no porque es el lugar donde nos parece que hay que mostrar las películas. Entonces, es muy loco porque vos haces esa película y después esa película es discutida en unos términos en los que vos por ahí no estás discutiendo esa película, porque vos haces esa y ya estás pensando en otra y querés hacer otra y estrenar otra, ¿no? Y entonces, pero hay algo como una pequeña violencia que aparece en los estrenos, que es como muy brava y muy vertiginosa. En ese sentido, el Bafisi tuvo como muchas ediciones donde me parece que eso sirve para poder discutir y pensar, y también muchas donde no, que no es la responsabilidad del Bafisi, sino por ahí es la responsabilidad de lo que pasa alrededor, que uno siempre está exigiendo que pase un poco más, por ejemplo, que los críticos se tomen un poco más de tiempo para pensar las películas. Esta cosa de cuánto se le puede preguntar a una película habiéndola visto en un día y habiendo visto 8 películas más en el mismo día, ¿no? Y escribir una crítica en 5 minutos porque tenés que correr, porque el blog... Uno lo que necesita en definitiva es
es que se le repregunten cosas a las películas, ¿no? Entonces uno va a un festival porque piensa que es el espacio donde esa conversación va a aparecer y donde eso se va a disparar. Y después cuando eso no pasa, es muy frustrante. Entonces uno se pregunta si es un tema del festival o es un tema del contexto del festival, o si es algo que el festival tendría que generar desde algún lugar o no. Son preguntas que me hago. Y en La Mujer de los Perros me pasó un poco lo mismo. De hecho, La Mujer de los Perros tuvo bastantes buenas críticas, pero en mi opinión por los motivos equivocados, ¿no? Pero no, más que nada por esto que digo, porque me parece que pasa tan rápido todo que no existe ese tiempo para poder de verdad pensar y reflexionar. Y además existen los links y todas esas posibilidades de ver las películas que achican a las películas. Entonces, o sea, es como que tengo sentimientos encontrados con esos estrenos en Bafisi. O sea, por un lado estoy siempre feliz de que las películas se pasen por primera vez ahí o por segunda vez o el estreno argentino ahí. Pero por otro lado también es algo tan fugaz que a veces hace que la experiencia no se recupera algo de la experiencia, de la intensidad de lo que es hacer una película y que existe un objeto en el mundo que sea esa película. Entonces es como un poco, es una relación extraña que tengo con los estrenos. Aún así, digamos, nosotros en El Pampero estrenamos todas las películas en el Bafisi y lo vamos a seguir haciendo, supongo, porque creo que uno insiste con que esto lleve hacia algún otro lugar, sobre todo para mantener vivo el cine, digamos, si existe una amenaza, una posibilidad de que desaparezca, es estos espacios donde uno espera que se le haga respiración boca a boca.